Hoy vengo solito. Mi esposa está en América visitando a su familia porque, por un motivo triste. Una cuñada nuestra está en la última fase de un cáncer terminal y entonces Marga ha ido a visitarla antes de que fallezca. Gracias. Sois una iglesia de personas muy discretas. Vamos a ir a la palabra de Dios y os propongo que miremos en Deuteronomio capítulo 8. Sabréis que la mayor parte de Deuteronomio es un gran discurso que Moisés hizo al final de su vida antes de despedirse a los israelitas. Y aquí en el capítulo 8 él mira atrás y les habla de cómo han sobrevivido en los años del desierto. Versículo 2, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Versículo 15. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Pero él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. La historia del Éxodo puede parecer que no tiene mucho que ver con nosotros, pero tiene todo que ver. Porque el Éxodo establece patrones que se repiten una y otra vez en la experiencia del pueblo de Dios. Empieza con una redención, a causa de la cual los hijos de Israel salen de Egipto, dejan atrás su esclavitud y van al desierto como un nuevo pueblo de Dios. Topan con un primer obstáculo en su viaje, el Mar Rojo. Pero milagrosamente Dios abre el mar y cruzan en medio del agua. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 10 habla de los israelitas como habiéndose bautizado en el mar. Después de la redención inicial, después de salir de Egipto,
El primer paso es el bautismo. Van hacia la tierra prometida. Pero Dios no coloca la tierra prometida justo al lado del Mar Rojo. En medio ha colocado un gran desierto. Y los hijos de Israel tienen que deambular por este desierto a causa de su propia incredulidad. Tardan 40 años. Si hubiesen tenido fe, habrían entrado en la tierra con más antelación. Pero Moisés no acusa a los israelitas en este punto. Él dice que te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. De hecho, sabemos que Dios había decretado que el pecado de los canaanitas no ha llegado al extremo de merecer ser liquidados por los israelitas. Por lo tanto, la responsabilidad humana haciendo demorar esta entrada en la tierra de 40 años y la soberanía divina están unidas. Pero de todas maneras pasan 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Tú te has convertido, te has redimido, has salido de Egipto. Espero que sí. Te has bautizado en señal de tu emancipación. Pero no has llegado a la tierra prometida. Todavía está delante de ti tu esperanza. Te encuentras ahora en pleno desierto. Y es del desierto que quiero hablaros esta mañana. En primer lugar, notemos bien que Dios nos trae al desierto. Este patrón se repitió en la vida de Jesús. Recordaréis que como niño él fue llevado a Egipto. Y Mateo en su Evangelio da mucha importancia a esto. Cita las palabras de Oseas 11, versículo 1, de Egipto llamé a mi hijo, diciendo que Jesús había cumplido esta profecía. Pero si leemos en Oseas, vemos que no pretende ser ninguna profecía. Oseas se está hablando del éxodo de los israelitas. Dios llamó su hijo de Egipto, su hijo Israel. Mateo no se está inventando cosas, no está torciendo las escrituras, está diciendo, este patrón se repite en la vida de Jesús. Él salió de Egipto, como Israel salió de Egipto. ¿Y qué pasó después? Pues en el Evangelio de Mateo, casi la acción siguiente es el bautismo de Jesús en el Jordán. Claro, sabemos que pasaron muchos años entre la salida de Egipto y el bautismo, pero en el Evangelio aparecen juntos. Capítulo 2, salida de Egipto, capítulo 3, bautismo en el Jordán. ¿Y qué pasó después? Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Delante de él
había la mayor de las tentaciones, la pasión, pero Jesús afirmó su rostro como pedernal, no para ir a la cruz, sino porque había llegado el momento de ser recibido en gloria. Delante de él estaba la tierra prometida, aunque tenía que pasar por la cruz para llegar a ella. Pero este patrón se repite, ¿veis? Redención, salida de Egipto, bautismo, desierto, tierra prometida. Y se repitió en la experiencia de Cristo mismo. Y se repite en la experiencia de todo verdadero creyente. Dios siempre llama a sus hijos de Egipto, entendiendo que Egipto es símbolo del mundo, de la carnalidad, de la esclavitud al pecado. Y Dios nos lleva al desierto. Te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto. No, la musiquilla nos alegra la vida, así que estamos en el desierto, pero una musiquilla en el desierto nos va bien. Dios nos trae al desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, para ser afligido, dice Deuteronomio. Pero ¿qué Dios es este que nos introduce en el desierto para afligirnos? ¿Este es el Dios de amor? Pues sí. Lo que ocurre es que cuando decimos, Señor, sálvame, no sabemos lo que estamos diciendo. Creemos que tenemos alguna cosita que hemos hecho mal, pero no tenemos ni idea de las profundidades de nuestra perdición. Y por lo tanto, Dios toma muy en serio nuestra petición y nos salva, pero para ello tiene que hacer operaciones muy profundas y muchas veces muy dolorosas. Nos aflige. Lo repite en el versículo 15. Nos aflige. Jesús, cuando afrontó esas tentaciones en el desierto, bueno, este es otro capítulo y no puedo entrar en todos los detalles, pero yo entiendo que él estaba luchando con la cuestión: ¿cómo puedo yo establecer el reino de Dios? Y el diablo introduce en su mente diferentes maneras equivocadas para intentar ganar el reino de Dios sin tener que pasar por la cruz. Inicialmente parecían caminos aceptables, pero en todo esto Cristo estaba en lucha interior
estoy dispuesto a afrontar todo lo que el Padre tiene para mí de aflicción, o prefiero buscar atajos para no tener que sufrir. Si tú no quieres sufrir, esto es normal. Solo unas personas muy trastornadas desean sufrir. Pero el sufrimiento es necesario. Es parte del pack. Dios te ha traído al desierto. Yo no sé cuáles son tus situaciones. Puede ser que estás visitando Elim en el desierto, o Mara, que empiezas mal, pero luego descubres que Dios convierte las aguas amargas en dulces. Puede ser que estás en un momento muy contento. Aleluya, gloria a Dios. No queremos que nadie sufra innecesariamente. Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, dice que si es necesario, tenemos que estar sujetos a diversas aflicciones. Si es necesario. Si no es necesario, Dios no nos hará sufrir. Si es necesario, Dios lo sabe, porque conoce nuestro corazón, sabe todo lo que hay dentro de nosotros y sabe que cuando todas las cosas van bien, van cómodas, nuestra tendencia humana es abandonarlo, olvidarnos de él. Y es cuando vienen aflicciones y pruebas en la vida cuando nos acordamos de Dios. Los católicos se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, y los creyentes evangélicos nos acordamos del Señor cuando las cosas van mal. Así que es necesario que las cosas vayan mal para que nos acordemos más del Señor. Pero su aflicción no es una finalidad en sí. Para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en el corazón. Ahora, Dios sabe perfectamente todo lo que hay en tu corazón. ¿No es así? Mucho mejor que tú mismo. En un sentido, entonces, no necesita afligirnos para ver lo que hay. Ya lo sabe. Pero quiere hacer que aflore, no solamente para que Él lo sepa, sino que para que tú también lo sepas en su presencia. No sería muy justo, o no nos parecería a nosotros, los seres humanos, muy justo, si en el día final, el día del juicio, Dios fuera a decirnos: has sido miembro de una iglesia evangélica, te has bautizado como profesión de tu fe en Jesús, pero tu fe no me vale, no es fiable. Señor, yo he creído igual que los demás. No, tu fe no era auténtica. ¿Verdad que esto sería un chasco enorme? Entonces es necesario para que nuestra fe sea probada, para que nosotros mismos, en presencia de Dios, sepamos lo que hay dentro de nosotros.
Y si eres como yo, las aflicciones te habrán servido para demostrar lo frágil que es tu fe, lo mediocre, y no salimos de estas pruebas airosos, sino por los pelos. Pero es necesario que nosotros mismos afrontemos lo que realmente somos delante de Dios en su presencia, para saber lo que había en tu corazón, si habías de hacer la voluntad de Dios o no. Y te afligió haciéndote pasar hambre. Ahora, yo no sé si alguna vez has pasado hambre de verdad. Los de mi quinta, mayormente sois jóvenes, pero algunos más mayores nos acordamos de la posguerra española y yo de la posguerra mundial, y eran momentos de pasar hambre. Permitamos que pasar hambre sea un término para cubrir diferentes formas de prueba que podemos haber tenido que pasar. Enfermedades graves, la pérdida de seres queridos. Hay muchas pruebas que nos desconciertan y decimos, Dios, ¿por qué? Si tú realmente me amas, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto y aquello? Aquí el texto dice que Dios afligió a los israelitas haciéndoles pasar hambre a fin de sustentarles con maná. Dios muchas veces nos hace pasar por pruebas, no solamente para hacer aflorar lo que realmente hay dentro de nosotros. Eso es una primera razón. Una segunda razón sería para que nosotros entendamos que verdaderamente hay un Dios en el cielo que suple nuestras necesidades. Muchas veces Dios tiene la mala costumbre, yo no sé si esto raya en blasfemia, pero permitidmelo. Dios tiene la mala costumbre de solo suplir en el último momento, justo cuando nos hemos desesperado. Entonces interviene Dios. Os puedo contar una anécdota mía. Nosotros vivimos en Vallerana. Gracias a la providencia de Dios, y fue una providencia maravillosa, inesperada, pudimos comprar una casa allí, pero era una casita pequeña de 60 metros y entre necesidad de despachos, de una habitación para visitas, una habitación para nuestra hija, quedaba pequeña y por lo tanto decidimos solicitar una hipoteca y hacer la casa más grande. Conseguí una hipoteca de 8 millones de pesetas. Y yo pensé que esto cubriría
con creces todos los gastos, pero si has hecho alguna obra en casa, sabrás que el presupuesto inicial es un mito. Lo puedes doblar y a duras penas llegarás. Y esto es lo que nos pasó a nosotros. El constructor que nos hacía la obra dijo que lo haría dentro de este precio de la hipoteca, pero sobre la marcha había un montón de cosas que no habíamos tomado en cuenta. Hay que hacer esto adicional, hay que hacer lo otro. Y finalmente, cuando estaba a punto de acabar toda la obra, quedaba una deuda con él de 300.000. Y yo pensé, bueno, 300.000 después de haberle pagado 8 millones, no es mucho, y seguramente si le digo que lo iré pagando en mensualidades, lo aceptará. Pero al contrario, se puso enfadado diciendo, quiero mi dinero y lo quiero ahora. Aquel fin de semana estaba un joven con nosotros en casa, en crisis espiritual y dudando de si existía Dios o no. Y yo, para convencerle a él, le había dicho, la principal razón por la que yo no puedo dudar de la existencia de Dios es cómo Dios ha ido proveyendo para nosotros económicamente, a pesar de no tener un salario regular. Y le conté diferentes experiencias que habíamos tenido. Pero metí la pata contándole que ahora teníamos esta deuda de 300.000 y ninguna posibilidad de pagarla. Y él dijo, pero no suple tu Dios. Ay. Sí, mi Dios suple, pero no sé cómo. El lunes, después del fin de semana, le llevé en coche a su casa y en aquel entonces teníamos el cartero no llegaba hasta nuestra casa y tenemos un buzón en correos. Así que paré en el camino para ver si había correspondencia y había una carta de Inglaterra de una persona desconocida. Abrí la carta y era la viuda de un amigo mío del instituto que había profesado fe en Cristo. Ya se había casado con esta mujer creyente y ella me había escrito diciendo que su marido había fallecido, pero en esta otra carta escribió, es la única carta que nos ha enviado en toda la vida. Primero la carta del fallecimiento del marido y ahora esta segunda carta diciendo que ella había heredado de un tío suyo y había decidido enviarnos el diezmo de la herencia. Y había un talón dentro de la carta y convirtiendo libras esterlinas en pesetas eran 300 y pico de 1.000 pesetas. Así que cogí el talón y se lo di a este joven. El joven se puso blanco y dijo, es cierto. ¿Has tenido alguna experiencia así? Si no, prepárate. Porque para poder tener una experiencia así,
anteriormente tienes que pasar la angustia de no saber cómo llegar al final de mes, de no saber cómo salir de este apuro. Si Dios no nos mete en apuros, nunca experimentaremos su salida de los apuros. Así que, gloria a Dios. Bueno, perdonadme por contar cosas personales, pero en mi experiencia la gente prefiere escuchar anécdotas a la exposición bíblica. Pero seguimos con la exposición bíblica. Pasemos al versículo 5. Una tercera razón por la que Dios nos lleva al desierto. Para castigarnos como un padre castiga a sus hijos. El matiz es muy importante. Los jueces están puestos para dar el pago. Bueno, los jueces durante miles de años han sido puestos para dar el pago. Ahora, en el siglo XXI, tienen otra función, que es la de reinsertar a los delincuentes y atienden más a los delincuentes que a las víctimas de sus delincuencias. Pero en teoría, al menos, los jueces tienen que dar el pago. Dios es juez y en el último día va a dar el pago a todo el mundo y será un día muy terrible. El padre igualmente castiga a sus hijos, pero no para darles el pago. No es para retribución, sino para corrección. El padre disciplina a sus hijos a fin de reinsertarles, a fin de hacerles entrar en razón y aprender a caminar rectamente. Y así es Dios con nosotros. Él es el juez que un día va a dar retribución, pero por el momento a sus hijos Dios tiene la finalidad de corregirnos. Como dije hace un momento, estamos tan arraigados en el pecado está tan profundamente dentro de nosotros que el proceso de corregirnos es muy complejo. Dios tiene que hacer muchas operaciones y de muchas maneras y hacernos pasar por muchas pruebas. Un matiz aquí. Las pruebas pueden ser muy placenteras. En la década de los 50, ¿alguien se acuerda de la década de los 50? No, así que puedo hablar libremente sin que nadie me contradiga porque nadie más lo dice. Pero en la década de los 50, según me dicen a mí, el Evangelio prosperó mucho en España. Había iglesias en que con la sencilla predicación del Evangelio, nada espectacular, la gente se levantaba preguntando, ¿cómo puedo ser salvo yo? Qué maravilla, ¿no? La iglesia prosperó en la década de los 50 a pesar de la prueba de la persecución franquista. Pero en la década de los 60 vino la prosperidad, vino la tolerancia del Estado, matizable, pero la prosperidad.
cada familia aspiraba a tener un 600. ¿Sabes lo que es un 600? Un cochecito. Cuando yo llegué a España, las carreteras estaban plagadas de 600. Solo algunas familias bien tenían coches más grandes, pero el 600 era el coche normal de todo Kiski. Cada familia esperaba tener un 600 y una segunda vivienda para pasar el fin de semana. Pero si pasas el fin de semana en tu segunda vivienda, no asistes a la iglesia. Y entonces las iglesias empezaron a vaciarse el domingo de familias que ya estaban prosperando hasta este punto de tener una segunda vivienda. Y si faltas un domingo no pasa nada, ¿verdad? Pero luego faltas un segundo domingo y un tercer domingo, y antes de darte cuenta, tu fe se va enfriando. La prueba de la prosperidad fue la que tumbó a mucha gente en la década de los 60. Algunos creyentes que se habían mantenido noblemente en la persecución, en la prosperidad el maligno los tumbó. Así que las pruebas toman muchas formas. No todas son malas, pero todas son malas en otro sentido, porque detrás está el maligno tentándonos. Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el maligno. Y este es nuestro caso. Bueno, hemos hablado de la experiencia de vivir en el desierto y hemos visto algunas de las razones por las que Dios nos tiene allí. Pero notemos cómo acaba todo. Versículo 16, la última frase, para a la postre hacerte bien. El Señor te está preparando a través de muchas aflicciones, de muchos disgustos, de algún que otro momento placentero, que también es una prueba. Pero te está preparando para entrar finalmente en la tierra prometida. Allí no habrá más tentaciones, no habrá más pruebas. Allí conoceremos la plenitud de esta frase, para la postre hacerte bien. Esto es lo que tenemos por delante, hermanos. Si estás en medio de escorpiones y serpientes ardientes, literalmente no, porque no vivimos en el campo ya y no hay serpientes ni escorpiones en las ciudades. Pero hay muchas clases de escorpiones y serpientes. Y la serpiente, la grande, está siempre a mano. Yo no sé cuál es tu situación, como dije hace unos momentos. Yo no sé si estás en
campos verdes al lado de ríos bonitos, o estás en el valle de la sombra de la muerte. Tenemos que pasar por diferentes lugares en este peregrinaje. Pero si estás en momentos de sentir casi que el Señor te ha abandonado, no te desesperes. El Señor no te ha dejado. Te está haciendo pasar por el tubo. Y no es fácil, no es agradable. Pero lo está haciendo con una finalidad, para ir transformándote a la imagen de la plena humanidad de Jesús. Y con la finalidad final, a la postre, de hacerte mucho bien. Señor, te damos gracias por estas últimas palabras, porque el camino no es fácil. Hay muchos tropiezos, hay muchos peligros, muchas tentaciones, seducciones, y necesitamos el estímulo de tu palabra y tu fuerza. Pero gracias porque en todo lo que pasamos en esta vida, tú estás obrando para nuestra transformación, para nuestra santificación y con la finalidad finalmente de hacernos bien. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, aun en los momentos que tienes que castigarnos como un padre castiga a su hijo. Y nos encomendamos mutuamente en tus manos, sabiendo que estas manos saben perfectamente lo que hacen. No hacen ningún mal innecesario. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.